Hola a todos, bueno, gracias por venir, gracias al festival por la invitación. Vamos a empezar a hablar de distribución, de ventanas, puntualmente. Pasamos al que sigue. ¿Cuántos saben de distribución? Levanten la mano. ¿Qué? ¿Nada? Están todos calladitos, hablen, vamos. Bueno, las ventanas de cine son las ventanas de distribución, ¿no? Donde una película se puede comercializar y distribuir a lo largo de todo el mundo, ¿no? Las ventanas son diferentes según diferentes etapas de una película, ¿no? La primera es la de sala del cine, y es la que van a hablar las chicas de Tren, que por lo general es entre el momento cero, el día del estreno, a los 3 meses. Y después, una vez que sale de la sala del cine, la película no muere, no se preocupen, porque todos se asustan, parece que se sale de la ventana del cine y la película no existe más. No, la película sigue viviendo, tiene, en publicidad decimos un long tail, ¿sí? La película puede vivir mucho más y muchas veces vive antes de la sala de estreno de cine porque tiene la posibilidad de estar en festivales previamente al estreno, que es una ventana que no estamos contemplando en esto, que es más la distribución comercial, pero que existe y que es previo al estreno en la sala del cine. Una vez que pasa a la sala del cine, nos encontramos con la ventana de VOD, OTT, después ya les voy a explicar bien qué significa cada uno de estos conceptos, pero es la ventana de Internet, ¿sí?, del video on demand, donde uno puede empezar a ver la película pagando y que se comercializa también como una ventana aparte. No necesariamente van en conjunto, ¿sí? Uno puede vender, por un lado, la licencia de la película para el estreno comercial en el teatrical, en la sala del cine, y por el otro lado, la ventana de TVOD, del transaccional, en VOD. Y después, eso más o menos a los 6 meses el año, dependiendo de lo que negocian por la licencia de esa película, pasan a lo que es el cable premium, en el primero y el segundo año, y también la televisión abierta después del segundo año. En el medio, en lo que es Internet, existe la posibilidad del SVOD, que es la suscripción, ¿sí? Después yo vuelvo a explicar esto, pero el TVOD tiene que ver con la transacción, ¿no? Cuando uno quiere ver una película en alquiler que está en Internet, entonces paga por ver ese estreno, por eso es muy reciente la sala del cine. Después de que pasa por la ventana del pay-per-view premium de la televisión paga, como el cablevisión on demand, donde uno puede ver un estreno en poco tiempo, y pasa al cable, está la posibilidad de la suscripción en SVOD, que es la suscripción que por lo general ustedes conocen porque conocen Netflix, me imagino, que es pago por un contenido por única vez, por una suscripción, una membresía mensual, y puedo ver el contenido que quiero las veces que quiero. Eso es suscripción y es otra ventana que se paga y se manejan de manera diferente dentro de los canales y las ventanas de distribución. Y después está la tele abierta, ¿no?, que es como el residual, es lo último que queda de la ventana. Esa es más o menos la línea cronológica que tiene una película de vida a nivel comercial. Por ahí abajo ven el DVD y el EST, que es que entre la salida de la sala del cine y la venta online en VOD está la posibilidad de comercializar el DVD, que hoy cada vez tiene menos posibilidades y que casi no se realiza porque tiene un costo muy alto de producción. Entonces existe en Internet la posibilidad del EST, que es la posibilidad de comprar la película y quedársela, que solamente sucede en algunas plataformas como iTunes, donde yo directamente me compro la película, no la alquilo, sino que me la quedo y es propiedad mía. Lo mismo que el DVD. Con este pantallazo general de ventanas, le paso la pelota a las chicas para que hablen de cine. Gracias. Bueno. No, primero decir que además esto que ahí se ve como muy ordenado y cronológicamente en líneas generales es así. También existen cruces entre ventanas. De hecho, por ejemplo, con Qubit específicamente, nosotros desde Cinetren es una distribuidora de cine. Estamos trabajando algunas películas o tenemos la idea de empezar a trabajar películas con salidas en simultáneo, por ejemplo, o sea, salir en cines, que es la ventana theatrical que se llama,
y simultáneamente poder hacer como una salida en la plataforma internet, y que eso es algo que está empezando a pasar y que también está bueno contemplar. Es como un momento en donde por ahí todas estas ventanas van como fluctuando o pudiendo superponerse también por el momento que estamos viviendo, en donde tampoco está todo tan claro, ¿no? En términos de lo que pasa con internet y la ventana esa. Bueno, contarles un poco, nosotros somos, como les decía, Cinetren, una distribuidora chica. Básicamente, como decía Roxana, nosotros tomamos las películas en general cuando están terminadas, o a nosotros específicamente nos gusta involucrarnos por ahí antes. De hecho, muchas veces vienen a vernos cineastas con proyectos de películas o películas en desarrollo o en producción o que están terminando la post. Pero digamos que empezamos a trabajar cuando la peli está terminada o próxima a tener un corte final y ya todo como listo. Y a partir de ahí somos un poco el nexo entre terminar la película y cuando el productor viene, como por ahí muchas veces acude a nosotros sin saber muy bien qué hacer con la película. Es el caso de varios cineastas argentinos. Y las salas, digamos, ¿no? Como el nexo entre el momento de exhibición de la película y la producción. Bueno, eso es básicamente lo que hacemos en líneas generales. Nosotros trabajamos, les decía que somos una distribuidora chica porque no somos como las grandes distribuidoras tipo Disney, Fox, bueno, las majors, sino que trabajamos más que nada con un cine independiente, un cine más de autor. Tenemos como esa línea, si se quiere, curatorial, aunque adentro de eso hay películas muy distintas. En general, la envergadura de los productos con los que nos manejamos es esa, es como tirando a pequeña, digamos, en cuanto a escala de producción y a presupuestos, ¿no? Nosotros tenemos también como un catálogo de películas que usamos, digamos, como para ventas, y también la línea, digamos, tiene que ver con eso, con un cine independiente norteamericano, europeo, que también adquirimos. Y específicamente en cine argentino también en los últimos años, especialmente nos dedicamos sobre todo a cine de autor. Son como películas de bajo presupuesto que tienen una forma de producción particular y que de alguna manera también a la hora de distribuirse esa forma de producción es, no sé si respetada, pero digamos que hay algo de esa forma de producción que se traslada en el proceso de distribución, con excepciones, ¿no? Bueno, Erika trabaja en la parte de programación de la distribuidora y yo me ocupo de ventas y de estrenos argentinos. Primero creo que por ahí Eri les va a dar como un pantallazo general de cuál es el panorama hoy en día en Argentina en cuanto a números, para que tengan una idea en qué marco estamos insertos. Bueno, lo que se puede ver ahí son... Nosotros lo que hacemos generalmente es diferenciar los tipos de distribuidoras en 4, por eso los 4 colores. Se puede ver la cantidad de estrenos que hubo en el primer semestre de este año, ¿no? Nosotros separamos en majors, grandes, chicas, que ahí estaríamos nosotros, y muy independientes, que son las autodistribuidas o algún que otro festival. Más que nada alguien que tiene su propia peli, se inscribe en el Inca como distribuidor y capaz estrena en Gaumont o en alguna sala puntual. Ahí se puede ver cómo está bastante repartido, hay, no sé, 55 estrenos para las majors, 39, 68, es decir, hay como bastante, no sé, no te digo un cuarto cada uno, pero está bien repartido. Por ahora hubo 223 estrenos en lo que es este primer semestre y 130 fueron argentinos, que es un montonazo, es el 58% de la oferta que hubo. Hay una comparación puntual, ahí se puede ver la cantidad de estrenos, que era lo que estábamos viendo recién, y cómo se reparte esa torta realmente en lo que es ocupación de salas. Se puede ver claramente cómo las majors usan el celeste,
ocupan el 75% de las salas, es decir, la oferta que hay para ir a ver las pelis. Después tenés, bueno, el 17 para las grandes, que nosotros llamamos independientes grandes, y después un poquito menos las independientes chicas, y las muy independientes, que eran las rojas, básicamente desaparecen, porque son las autodistribuidas que solamente tal vez van a Gaumont o algún espacio Inca o alguna sala amiga del director o buena onda que se estrena ahí, y no mucho más que eso. Y en el último gráfico se puede ver la taquilla, que claramente si la mayor oferta es de majors, la taquilla va también a ser como bastante representativa en base a la oferta que hubo. Claramente se la llevan todas las majors y después ven cómo lo demás se achica. Hay veces que no es necesario, a ver, que hay películas que pueden funcionar sin necesariamente tener como un retorno de taquilla gigante o sin necesariamente ir a un montón de salas. Ahora, en la siguiente placa, lo que traje es el top 10 de pelis de este primer semestre. Se me fue de acá. Bueno, que bueno, se puede ver el título, el release, la fecha en la que se estrenó, la distribuidora que la estrenó, país, si tuvo alguna coproducción, y la cantidad de espectadores que fueron a verla hasta ayer. Y como pueden ver, en las distribuidoras, o sea, 9 de ese top 10 son las majors. Entonces, la pregunta es como, ¿qué tipo de películas llegan a tener como esa cantidad de espectadores, ¿no? Como son pelis muy grandes con plata de privados, con cast muy grosso, como con un empuje y una maquinaria detrás muy grande. Nosotros generalmente no trabajamos con este tipo de películas, aunque tenemos una que está en el puesto 14, pero bueno, no entró acá. Que tal vez son pelis más autorales, que tienen una búsqueda más personal y que no toda la gente lo entiende porque nuestro público argentino está acostumbrado a ver otro tipo de cine o a consumir masivamente otro tipo de material. Entonces tal vez una película, no sé, muy autoral puede ser un caso de éxito si, por ejemplo, no sé, está en Malva mucho tiempo y además va a cineclubes muy puntuales donde la gente disfruta de ese cine, donde puede durar muchas semanas en cartel porque justamente hay una movida como particular y puntual ahí y también puede como, o sea, no es necesario verlo en números tan grandes porque tal vez, no sé, el director va y lo disfruta y hay 1000 personas en la sala y con eso ya es un montón para ese tipo de películas. No sé si me queda decir algo más puntual de acá. No, quizás como que Sí, viendo un poco los números, ¿no? Como que al principio, en el primer ejemplo que vimos, estoy yendo ahí, de cantidades. sí, como que uno puede ver que la proporción de independientes que estrenan por su parte, que si ustedes, por ejemplo, tuvieran una película terminada y fueran a una sala que tomara esa película por su cuenta, digamos, si nos fijamos, es un 63% de ese 100, que es un montón, digamos, ¿no? Entonces, perdón, son 63 películas, sí, que igual de 100 es un montón, ese 63% de 100. ¿No? No, porque en realidad que hay más. Es tipo, es un cuarto, es un 25. Pero es Está bien, tenés razón. Está bien, igual es un montón. Las películas independientes que tienen una distribución independiente, ¿no? Quiere decir que no se asocian a ningún distribuidor, tienen posibilidades de salir, son bastantes las que se estrenan, pero que cuando seguimos avanzando en la siguiente imagen, si ven ahí hay 63, en proporción es bastante. Cuando pasamos, digamos, a la instancia de contar qué ocupación de salas tienen esas películas, inmediatamente desaparecen, el rojo no figura. Entonces esto nos habla de un problema, básicamente, que es lo que Erika está como planteando, ¿no? Es decir, hay un problema en el sentido de que el circuito de exhibición y de recepción de este material en un punto no puede competir con las grandes como producciones y que tienen atrás atachadas una maquinaria de distribución y de marketing que obviamente deja totalmente fuera del sistema a este tipo de productos. Esto tiene que ver con varias razones, obviamente tiene que ver con el sistema capitalista en que vivimos, pero
quiero decir, con esto como marco, digamos, nosotros, digamos, desde Tren lo que tratamos de hacer es, bueno, ver de qué forma este tipo de cine puede sobrevivir en este contexto que es selvático, básicamente. Y en este contexto nosotros tratamos de trabajar con, digamos, por película, de una forma muy diferente a lo que por ahí una distribuidora muy grande haría. Y, digamos, de alguna manera hemos intentado en el último tiempo también tratar de abrir distintos espacios en donde películas más chicas que no tienen toda esta maquinaria publicitaria atrás puedan sobrevivir. Y bien, digamos, también, ¿no? Como, no sé si ustedes conocen el circuito de salas y de exhibición argentino, o si saben algo, pero la cantidad de salas que hay para un cine que no es el cine más comercial es bastante limitada. O sea, tenemos el BAMA, antes teníamos la Sala Lugones, ahora está cerrada, Arte Multiplex, estoy hablando de Capital, ¿no? Son 3, 4 salas y no más. Entonces, este circuito es bastante chico y hay muchísimas películas argentinas. ¿Recordame el número que dijimos? 130. Claro. En el primer semestre del año hubo 130 películas argentinas que representan el 58% del total de estrenos. O sea, es un montón de cine argentino y está buenísimo. Pero bueno, existe también este desfasaje entre la cantidad de películas producidas y la cantidad, lo que ofrece como posibilidades reales el circuito de exhibición, en donde son muy pocas salas para contener tanta producción, y a eso le sumamos también algo que tiene que ver con la formación del espectador, ¿no? O sea, qué público accede o qué público realmente está interesado en ese tipo de cine. Eso nos llevaba también a una pregunta también que está bueno hacerse, y es que, bueno, si nosotros a una persona de que tiene 2 años en adelante la bombardeamos con un tipo de cine y un tipo de producto, obviamente lo que va a seguir consumiendo toda su vida es eso. Es muy difícil formar otro tipo de espectador, ¿no? Entonces, bueno, en este marco así como un poco selvático, como les decía, es que nosotros tratamos de sostener espacios donde se pueda ver otro tipo de cine. Y el trabajo, digamos, en general con las películas que hacemos es como muy particular, de acuerdo a cada película. Después hay cosas que sí son como propias de la industria y que son más estándar, digamos, como es, por ejemplo, el trabajo de programación que hace Erika, que es totalmente descarnado, diría, no sé cómo decir, pero es como algo muy difícil dentro de, digamos, las salas más comerciales y las cadenas, tratar de colar otro tipo de cine, ¿no? Que es un poco la apuesta que nosotros hacemos desde Tren, como no es lo normal por ahí ver una película de cine de autor programada en una cadena multipantalla, como puede ser Cinemark, Hoyts, Village, etcétera. Y nosotros, bueno, hemos tenido varios casos y lo seguimos haciendo, en donde creemos que, bueno, también si las salas, el circuito de salas de autor es como muy pobre, no tiene capacidad de absorber este tipo de producción, también hay algunas películas que admiten, por poder cumplir con la cuota de pantalla, que no sé si saben lo que es. Sí, bueno, entonces pudiendo cumplir con la cuota de pantalla gracias a básicamente la ley que el Inca de alguna forma también nos ampara en ese sentido y protege al cine argentino, y que obliga a las salas a programar una cantidad de cine argentino. Entonces eso nos permite también poder filtrar y ver qué pasa con este tipo de películas en complejos. Algunas funcionan muy bien, otras, la mayoría aguanta una semana, esa es la verdad, y a la semana siguiente sale. Pero sin embargo, como decía Roxana, como nosotros intentamos, bueno, que la vida de la película se pueda prolongar
por eso la idea de pensar una estrategia de salida que alargue la vida útil de esa película y que a lo mejor si sale en una semana del circuito más comercial pueda permanecer en salas, en otro tipo de salas que a lo mejor no son salas convencionales o espacios más tradicionales, pero digamos que nos hemos caracterizado y tratamos siempre trabajando en conjunto con los productores y los directores que quieren involucrarse en el estreno de sus películas, de buscar espacios que por ahí no son los más, como les decía, convencionales, pero que hacen justamente a la posibilidad de que esa película se encuentre con su público, que es un público por ahí particular, distinto, que no es el que va, no sé, al Puerto Madero a ver una peli de Disney, y es otro tipo de público que hay que salir a buscarlo. Y nosotros como promovemos la idea de que en realidad a la película hay que acompañarla, sobre todo a este tipo de cine, que es el que nosotros promovemos y nos interesa, desde el momento cero hasta el final, digamos. Como no es lo mismo una peli que el director desaparece, no está en Argentina y nos dio su película para estrenarse y nosotros lo programamos, bueno, y puede ser una salida con 18 copias y que esté bien, a una película donde el director está presente y se compromete en ir a una sala perdida en Entre Ríos y después viajar a Jujuy y después hacer un circuito por Espacios Inca y dar una charla en la facultad y hacer una proyección especial en un centro cultural. Todo eso suma y hace a la vida de la peli y suma espectadores, que es lo que sobre todo les interesa también a ustedes como cineastas, ¿no? Como en un punto extender esos 3 meses de los que hablaba Roxana, de la ventana del theatrical, y hacer que por ahí una peli, incluso ha habido proyecciones 6 meses después de la fecha de estreno y sigue sumando espectadores. Nosotros, por eso lo que decía Erika, bueno, ¿qué es realmente un éxito en cuanto a un estreno, ¿no? O sea, un éxito es, no sé, una salida como hablamos de Dory hace un rato, como que está absolutamente planeado desde hace años, que saben exactamente la cantidad de plata que van a poner, cómo le va, o sea, la cantidad de inversión que hay ahí en un punto hace que los resultados de taquilla sean bastante esperables, digo, salvo casos así medio excepcionales. En general es un éxito asegurado el que se produce, porque se produce para eso, para hacer dinero, ¿no? Y está muy bien, y está bien pensado y todo, en cuanto a estrategia comercial. Pero para nosotros también un éxito puede ser una película que saliendo con 7, 8, 10 copias haga, no sé, 16.000 espectadores, como el caso de Hijos Nuestros, una peli que estrenamos ahora hace unos meses y que con una salida que no alcanzaba las 20 copias, llegó a ser el número 15, por ejemplo, de esa lista que les pasamos recién. Y tiene que ver con todo el trabajo que acompaña a la película y que se hace en equipo, digamos. Nosotros, como en ese sentido, trabajamos, tratamos de que los directores y los productores se involucren en todo el recorrido de distribución de la peli. O sea, tratamos de cerrar un equipo en donde haya cabezas de equipo, por ejemplo, algo que descubrimos es que funcionan muy bien las redes sociales para este tipo de películas, porque es un espacio, digamos, donde publicitar y pautar es muy barato, y el alcance y segmentar es muy fácil, y realmente hace a que de alguna forma se pueda registrar que ese producto existe, porque con la cantidad de películas argentinas solamente que se estrenan en 6 meses, poder ya que la prensa registre que tu película existe ya es importante que se distinga de ese magma de estrenos en donde una película argentina es igual a otra, a menos que tenga, no sé, a Darín o a Lali Espósito, y que ahí viene con otro aparato. Digo, ya que
puedas tener una nota en espectáculos en La Nación, que puedas aparecer en alguna, en Página 12, que en general como le dan bastante bola al cine argentino más de autor, como ya eso, y que puedas tener un trabajo en redes en donde todo el círculo que acompaña a la película pueda también ayudar a difundir el estreno, bueno, ya eso es un montón y no hay que desdeñarlo, y la verdad que funciona muy bien. Como todo eso que por ahí para nosotros en un punto, o sea, los materiales de promoción que tienen películas de este tipo, más allá de un afiche, un buen tráiler y un trabajo bueno desde un buen community manager, no va a haber mucho más lo que pueda salir en prensa. Entonces en general hacemos mucho hincapié en armar como buenos equipos de trabajo, cosa de poder como concentrar la energía durante esos meses previos al estreno y tratar de difundir lo más posible. No sé si me extendí, hay mucho para hablar, pero creo que esto empalma un poco con lo que hacen ustedes. Vamos para adelante. Bueno, nuevamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Baral y represento a Pantallas Emergentes, que es un colectivo, una cofradía, una amistad que se genera entre varios ciclos de cine alternativo en la ciudad de Buenos Aires. Somos 5 ciclos lo que lo comprendemos. Yo vengo por el lado de CinemaScope, que es, bueno, es un programa de radio que luego derivó en un ciclo de cine que se hace regularmente una vez al mes. Luego hay otros ciclos que nos acompañan, como Muere, Monstruo Muere, La Nave de los Sueños, que probablemente lo conocerán porque es bastante mítico en cuanto a realización de este tipo de proyectos. Mondo Trasho, que es uno más especializado por ahí en cine más trash, casualmente. Y otro ciclo que se realiza en Sabem Art, que es un auditorio referente de la música allí en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de Pantallas, en principio, era como generar un circuito alternativo de todas estas cuestiones que se venían hablando respecto a las grandes cadenas o muchísimas películas preferentemente argentinas que, según la distribuidora o según el capital que exista invertido en ellas, corren una suerte u otra. Nosotros somos los que le damos como mucho más empujón a aquellas que duran poco en cartel, aquellas que no tienen un aparato publicitario como bastante beneficioso para su distribución. Entonces es por eso que con la curiosidad periodística que tenemos, dado que nosotros muchos de estos, de los que comprendemos, venimos del palo del periodismo, producción de radio o coyuntura en general, la idea es justamente hacer una recuperación histórica y ver aquellas películas de los últimos años por ahí no tan rutilantes en cuanto a convocatoria, sí aquellas que tienen como muy buen visto en diferentes festivales alrededor del mundo o que sobre todas las cosas tienen géneros muy difíciles de comunicar a nivel masivo, sobre todo el cine de género argentino, ese que comprende terror, slasher, gore, todas esas cosas que están buenísimas, pero que por ahí estamos más propensos a recibirlas desde el cine norteamericano y no tanto del cine nacional. Por eso mismo nosotros realizamos estos ciclos o puntualmente esta unión que se realiza en conjunto hace un tiempo ya, poquito, no tanto, igual estamos alrededor de cumplir el año, pero de todas maneras cada ciclo sigue activo en sus diversas propuestas. La idea un poco también, por fuera de esta cuestión romántica de darle una mano o empujar a esas producciones más pequeñas, también es la de personalizar el cine, saber que el cine argentino tiene muchísimas opciones, que es interesante, pero que también cuesta mucho a la hora de realizarse. Y esto corre tanto para productores independientes o directores independientes, aquellos que decían hacer íntegramente todo por su cuenta, utilizar plataformas como Ideame o cualquier tipo de recaudación posible, y después están aquellas que incluso tienen todo el aparato a favor, pero se caen de cartelera porque llegan las Dory, llegan los Toy Story 1000, que de alguna manera ocupan ese espacio que estaría buenísimo que exista para el cine argentino, pero que ese espacio justamente lo tienen otras producciones locales que ya tienen un buen aparato publicitario. Desamparadas quedan varias, lo que pasa es que muchos no se enteran porque justamente no son tan visibilizadas, y es ahí donde decidimos un poco, mediante las herramientas que tenemos, las periodísticas, nosotros todos laburamos en medios y entrevistamos a los implicados en este tipo de producciones, y decidimos realizar esta clase de ciclos. Un poco el objetivo es ese, que los directores presenten sus historias, que se hable un poco de cómo cuesta o cuál es el objetivo artístico, y después la parte más humana, esa que por ahí nos identificamos todos, labures en donde labures, el hecho de, mirá, si tenés un proyecto que te seduce, que te encanta y lo querés
dar a conocer y cuesta un montón, te cierran las puertas de muchísimos lados y bueno, y el objetivo es básicamente eso, que se muestre, saber que existe cine argentino que está bueno, pero que justamente a veces sufre desde la indiferencia del espectador, porque culturalmente el espectador promedio o aquel que va a las salas grandes está pagando un show básicamente, más que una historia en muchas ocasiones. Por un lado eso, y por el otro también ese desconocimiento de los realizadores que a veces se embarcan en proyectos muy lindos, independientes, pero que quizás no están preparados para la parte burocrática o todo ese tipo de situaciones que implican militar el proyecto para ofrecerlo a grandes corporaciones. Nosotros lo hacemos desde un amor periodístico y desde ya aquellos ciclos, cuando es necesario una recaudación o un dinero para financiar esto, ese dinero va a los realizadores, sobre todo a aquellos que, digamos, aquellos que en principio lo acepten y segundo, aquellos que por ahí están en sus primeras obras y se ven un tanto desmotivados por la injusticia o por ahí por la inversión que hacen y que no vuelve. Nosotros proponemos eso también, que el cine, que el arte vale y que está bueno financiar a esos directores que eligen un camino a pulmón, tanto como a los otros, pero bueno, nos conmueve un poco más aquellas historias que están más cercanas a lo autogestivo y un poco a ese romanticismo que tenemos todos, y es así como nace esta cofradía llamada Pantallas Emergentes y el Cinemasco presenta, que es el ciclo el cual quien les habla así organiza. Bueno, yo trabajo en Qubit TV. Somos una plataforma de video on demand, es decir, que tenemos películas online. Es una empresa argentina, 100% argentina, con inversión argentina, que se expandió en toda la región, principalmente en Latinoamérica, y que empezó como un negocio principalmente vinculado a un negocio que nosotros llamamos B2B, que es business to business, dedicado a ofrecer la plataforma de video on demand a segundas marcas. Qubit está detrás de Personal Video, que quizás tal vez lo conocen un poco más, o de Arnet Play. Lo mismo tenemos con Personal en Paraguay y otras plataformas. En el 2016 decidimos lanzar fuertemente Qubit TV directamente al consumidor final y competir contra el gran monstruo que es Netflix. Y la realidad es que no competimos, sino que somos un complemento porque nosotros nos especializamos solamente en cine, tenemos muy pocas series y no creemos que sea el core que tenemos que trabajar, ¿no? Digamos, para eso están ellos que hacen muy bien las series y que nos encantan a todos. Y planteo esto porque la realidad es que la ventana de Internet es muy importante cuando, después de lo que contaban los chicos, las posibilidades a veces de tener ventana y de ventana en el teatrical es muy complicado, no hay que desesperarse, ¿no? Existen otras ventanas donde cual la vida útil de la película tiene todavía posibilidades de comercializarse y de generar dinero. Puede ser el DVD, que la realidad es que no está funcionando tanto y eso lo voy a descartar, pero sí tienen las ventanas a partir de los 6 meses, que es cuando sale del cine. El VOD, ¿sí?, es Video on Demand, y OTT es una forma de plataforma que existe, que es over the top, que significan todas las plataformas que existen por sobre Internet, fuera del cable, y que integran varios sistemas, ¿sí?, de assets para los usuarios. Películas online, televisión por Internet, diferentes sistemas de integración ligados a recomendación, curaduría, etc. Existe el OTT y existe el Pay-Per-View Premium, que es lo que ustedes pueden tal vez consumir cuando tienen cablevisión on demand, donde bueno, la película pasó de la sala del cine y pueden tener Batman vs Superman disponible por X cantidad de plata. Eso existe también en Internet, en el video on demand, y se llama TVOD, que es el transaccional de video on demand. Nosotros en Qubit tenemos las dos opciones, la de la suscripción, la clásica y tradicional que ustedes conocen por Netflix, que hoy por hoy es como la más usada y la más, a nivel negocio, la más fructífera, que es pagar por una suscripción mensual y poder ver del catálogo que esta plataforma te ofrece todas las películas posibles. El tema es que los estudios, las grandes distribuidoras, limitan fuertemente los estrenos
para que la gente las consuma directamente dentro de una suscripción sin pagar un adicional. Entonces, Netflix decidió, obviamente, salir de ese modelo porque ellos se comercializan sus contenidos solamente por suscripción, y gente como Qubit decidimos que estaba bueno tener estrenos, porque la gente quiere ver estrenos, quiere ver películas nuevas, porque si no después las películas tienen vida útil en otras plataformas como el cable, pero hay que pagar un pequeño adicional, y eso es el pay-per-view. ¿Sí? En Qubit ustedes van a poder tener las dos opciones, la de una compra por membresía y ver todo el contenido, y la posibilidad de ver estrenos recientes que salieron del cine por un monto adicional. Y esto mucho no se puede cambiar porque son disposiciones de las grandes distribuidoras y de las majors a nivel internacional, donde dicen, bueno, yo tengo una gran película que se estrenó hace poco en el cine, si vos la querés tener, o la bajás de internet, que no es lo que deben hacer, o la pagan en alguna plataforma de video on demand. Eso por lo general pasa en promedio a los 6 meses, ¿sí? Y después, entre el primero y el segundo año, esa película pasa a estar en otra ventana que es la del cable. Y ahí sí puede entrar en la suscripción tradicional, ¿no? Entonces, por eso podemos ver películas de hace 2 años en una membresía de Netflix sin ningún inconveniente. Ya después del segundo año en adelante, queda más al libre albedrío de quien la quiera comprar, y por lo general es el cable abierto, ¿sí? Que no es premium. ¿Cómo se venden estas ventanas? Porque esto es clave. Y lo primero que les voy a recomendar cuando tengan una película es no la suban a YouTube, porque eso es lo que pasa habitualmente, es como que no pudieron tener sala del cine, ¿no? ni ventana en ninguna una posible ventana emergente, y los cineastas lo que hacen es la suben a YouTube, que alguien la vea. No. Primero traten de explorar las otras posibles ventanas. Y una es la de Internet. Porque la realidad es que ninguna plataforma de video on demand les va a comprar una película si está disponible en YouTube. Digo, obviamente que puede estar disponible en algún torrent, y bueno, de ahí no podemos escapar, es la democracia de Internet. Pero en lo posible nadie les va a comprar una película, porque nos ha pasado muchas veces que vienen y dicen, mira, esta película yo la estrené hace 6 meses, y bueno, en el cine no nos funcionó, y qué sé yo, y te la queremos vender, y cuando nosotros la googleamos la podemos ver en YouTube, y la subió el mismo director. Entonces, ya perdió valor esa película, porque está disponible para todos en una plataforma que es gratis por ahora, ¿no? Como es YouTube. Entonces, la primera recomendación que les hago desde el mundo de los negocios del cine en Internet es nunca suban la película a YouTube. Es lo último que hagan, ya cuando ya perdieron todas las posibilidades de venta y la quieren compartir, háganlo, pero eviten hacer eso desde el momento cero, ¿sí? Siempre hay posibilidades de explorar ventanas que les generen algo de ingresos. Pasemos a los modelos, que es un poco lo que ya les estuve contando, pero hay muchos modelos más allá de la suscripción y el TVOD. Esto es como para que entiendan cuando les explico las nomenclaturas, es cancela. Bueno, TVOD, ¿no? El Transactional Video on Demand, esto es lo que yo les denomino, lo que nosotros denominamos en el mundo del video on demand es el alquiler de una película. Se licencian por lo general por 3 o 4 meses, ¿sí? O sea, nosotros desde Qubit compramos una película y la compramos en formato TVOD por 2 o 3 meses y después se baja de la ventana, porque tiene que pasar a otra ventana, claramente. Todas las licencias se compran por territorio y por dispositivo, ¿sí? Porque las plataformas OTT están disponibles para que el contenido se vea en múltiples dispositivos, ¿sí? Smart TVs, desktop, o sea, la web, aplicaciones para celular o algún tipo Chromecast, Apple TV, etc. Y uno puede licenciar el contenido para cada uno de esos dispositivos. Cuanto más dispositivos uno pida la licencia, más va a pagar. Y también por región, ¿sí? No es lo mismo comprar solo Argentina que comprar todo Latinoamérica. No les digo lo que sale comprar solo Brasil y ni les digo cuánto sale México, que son los 2 países más fuertes de consumo de video on demand en Latinoamérica, ¿sí? Y además porque son mercados todavía muchísimo más fuertes
y más consolidados en todo lo que tiene que ver con el consumo digital. Entonces, uno podría decidir en qué ventanas comprar y ustedes como cineastas o productores podrían elegir en qué ventanas vender esos contenidos, ¿sí? Podrían venderlo solamente en Uruguay y solamente en Paraguay, o solo Argentina con México. Y después vendérselo a otros distribuidores. Y así funciona. De hecho, yo tengo un caso muy particular que es bastante interesante, es que en Paraguay, el cine paraguayo, que es muy incipiente, decidió que para todas las ventanas de Qubit solo acepta que esté en suscripción, o sea que el usuario no pague ningún adicional, solo en el mercado paraguayo, porque consideran que el paraguayo te debería ver con solo pagar una suscripción las películas locales. Ahora, para el resto de las ventanas, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, etcétera, tienen que pagar pay-per-view. Eso es una decisión de licencia del productor y el cineasta, que decidieron que quieren fomentar la cultura local, el consumo del cine local dentro de su país. Y eso se puede hacer perfectamente. Dentro del TVOD, por lo general el alquiler es de 24 a 48 horas, no más. Y después se tienen el EST y el DTO, que son estas posibilidades que yo les comentaba, muy parecidas al DVD, que existen en la ventana post salida del cine, que es la compra directa de la película. Hoy casi no hay muy pocas plataformas que lo tengan, y por lo general son los stores de los dispositivos de los celulares. Apple y Android, o sea, Google Play tiene la posibilidad de compra de la película. El SVOD, bueno, es la suscripción, es esto que yo les contaba, ¿no? Pagar por una membresía y disponer de ese catálogo todo el tiempo que quiera. Es por lo general, y también porque Netflix impuso un modelo comercial, que es paguemos una sola vez y veamos todo el contenido que tengamos. Algo que por lo general los estudios niegan bastante porque están todavía acostumbrados al modelo del blockbuster, ¿sí? Entonces, todavía son reticentes a entregar sus hijos al público, quieren un poco más de plata todavía. Y por lo general se trabaja por revenue, ¿sí? Principalmente en el TVOD, o sea, uno compra cantidad de reproducciones de las películas. En el otro no, es una licencia. En el SVOD compro una licencia por 2 años y esa película está 2 años en mi ventana. El AVOD es el que menos se usa, pero que muchas veces es funcional para cuando uno está arrancando en la industria del cine, que es el modelo gratis y que funciona por medio de la publicidad. Los festivales de cine por lo general funcionan bajo este modelo, que es, pongo todas las películas a disposición del público de manera gratuita, pero obtengo una ganancia a partir de la publicidad. O me pasan un videíto, un pre-roll como hace YouTube, que uno lo tiene que ver sí o sí 10 segundos y después lo puede escapar, o un sponsoreo. Es un modelo posible muchas veces cuando ya se agotaron el resto de las ventanas. Y muchas veces también tiene que ver con una cuestión de branding o posicionamiento de un producto. Te doy gratis una película y después paga la otra, etc. Y el Ultra VOD es lo que contaba Lucía, que es la idea de empezar a hacer sinergia, muchas veces cuando las ventanas del theatrical son escasas, y es jugar con el estreno en simultáneo, que dura solamente el tiempo que dura la película theatrical. Después tal vez va a pasar al TVOD y hay que pagar un adicional. Es algo que, de hecho, se está trabajando muy fuertemente. Hubo una propuesta en Estados Unidos apoyada por grandes directores como Scorsese, J.J. Abrams, etcétera, de proponer el Screen Room, que era, pagás mucho más, de hecho proponen algo de $50, que es un montón de plata para una suscripción, o para pagar una película, pero es, bueno, si vos estás en el Congo y querés ver la película que se estrena en Hollywood, bueno, pagá eso y la podés ver en el estreno en simultáneo en el theatrical. Los estudios no están de acuerdo y están negociando eso, pero es algo que se viene. Y con las películas más independientes es una muy buena pantalla, porque van a llegar a mucha más gente que si lo limitan cuando no tienen tanta ventana disponible en el cine. Nosotros lo estamos implementando con algunas películas, pero es un camino a recorrer, es algo muy reciente.
y no me acuerdo qué viene después. No, bueno, esto era como para que vieran cómo era la plataforma, solo para mostrarles algo, y creo que se acaba, ¿no? No, esto es algo interesante que les muestro, que es para que vean la importancia de lo que van a generar y cómo lo consume el usuario, ¿sí? Si ustedes estudian cine, lo que quieren es que la película se vea en una pantalla grande, es lo más lógico. Pero piensen que el contenido que están generando va a la pantalla del cine, pero después va a la tele, después va a la PC, a la laptop, después va a la tablet y al mobile. Y cada vez el ratio del formato es más chiquito. Y nosotros en Qubit lo que estamos descubriendo es que la gente, el modelo de consumo ha cambiado rotundamente, y la gente ve, además, también por el boom de las series, consume contenidos cada vez más cortitos. Y muchas veces una película, salvo que uno la vea en el cine, o tenga 1 hora y media o 2 horas libres, la gente lo que hace es, en el video on demand, consume fragmentos. Entonces la arrancan en el Smart TV, la siguen en la web, y tal vez la terminan en el celular, y el incremento de consumo en celulares es cada vez más alto. Piensen en eso porque también es importante a la hora de comunicar cómo van a trabajar toda la comunicación, ¿no? Algo que decían las chicas ahí es la importancia de quizás toda la información previa que tienen que tener para comunicar la película, que no es menor. Hoy hablábamos algo importantísimo que es, muchas veces ustedes filman y se olvidan de la foto fija, de filmar los backstage. Bueno, es un montón de información que les sirve para promocionar la película. Piensen también en todas las formas de comunicar según los dispositivos, porque cada dispositivo es un consumo diferente y uno tiene que llegar a ese usuario de manera diferente. Era como para que vieran un poco el mundo que se viene en audiovisual, digo, no es solo el cine, lamentablemente, porque a todos nos gusta ver una película en el cine, no lo voy a negar. Eso es todo. Hay muchas formas, hay muchas formas de trabajar. Cada distribuidora tiene como distintos modelos de trabajo y de negocio. La mayoría seguramente tome tu película. Vamos a diferenciar 2 cosas. Una agencia de venta no es un distribuidor, es diferente, ¿no? Entonces, un agente de ventas quizás puede hacer una compra de tu película y quedarse con los derechos de exhibición, por ejemplo, de todo el mundo. Entonces, eso podría pasarte, y después ese agente de ventas va a trabajar con otros agentes de ventas de distintos territorios, porque en general es muy difícil que un agente de ventas pueda llegar a realmente todo el mundo, o pueda también vender esos derechos, o sea, los vende por territorios, por ejemplo, Latinoamérica, Europa, Caribe, distintos territorios. Esa venta puede ser a otro agente de ventas o directamente a un distribuidor local. Eso como por un lado. Y en tal caso, probablemente te pagarían algunos, otros no, y solamente te darían por ahí un adelanto y después te completarían de acuerdo a qué ventas de tu contenido hagan en distintos territorios y te rendirían cuentas de eso. Eso da para otra charla larga. Eso por un lado. Después, un distribuidor local en Argentina, yo te hablo de cómo trabajamos nosotros. Primero vemos el material y vemos si podemos, qué podemos sumar a esa idea que vos tenés de distribución, ¿no? Nosotros trabajamos mucho como tratando de blanquear primero qué película creés vos que tenés en tus manos, qué película nosotros vemos si hay una posibilidad de diálogo y si vemos algo parecido. Y también plantear, bueno, ¿qué querés vos estrenando tu película? Porque hay veces en donde el director o el realizador o mismo el productor buscan cosas muy distintas. Nosotros, qué sé yo, hay gente que tiene que estrenar su película en Argentina porque necesita poder aplicar a otro crédito de Inca. Entonces, eso es un objetivo muy concreto que puede resolverse con un estreno técnico, tal vez. Tal vez no necesitas un estreno para el público, o sea, abierto. Y hay
hay directores que al revés, que quieren, por ejemplo, que no les importa qué cantidad de público vea la película, pero lo que quieren es que la industria los reconozca como operaprimistas, porque les fue fantástico en Berlín y después hicieron un recorrido interesante en festivales y fueron a San Sebastián y entonces quieren que de alguna forma se les empiece a dar un lugar y un reconocimiento a ellos como directores en el campo cinematográfico local. Hay otros directores que necesitan recuperar dinero porque están produciendo una próxima película, entonces tienen que terminar de cobrar las cuotas de no sé qué, del Inca, y entonces estrenar y con la taquilla poder tener como un retorno. Entonces es como que lo que nosotros primero hacemos es tratar de ver, bueno, ¿cuál es el objetivo del realizador o del productor que se acerca a nosotros? Y ver de qué forma nosotros también podemos sumar o no, porque hay veces en donde nosotros nos damos cuenta que quizás nuestra intervención no es necesaria. De hecho, Tren nació gracias a Manuel García, que es el creador de la empresa, digamos, y a que, digamos, él hacía un trabajo más de consultoría, es decir, muchos de los realizadores argentinos terminaron la película y realmente no sabían qué hacer, como, bueno, la terminé y ahora el vacío, la nada. Entonces él empezó como a tratar de, primero dando clases y explicando un poco qué era esto de la distribución y también incentivando a que ustedes mismos pudieran hacer la distribución de sus películas, ¿no? Pudieran como entender el proceso y salir un poco al ruedo, porque muchas veces no era necesario la intervención nuestra o de un distribuidor. De hecho, hay muy pocas distribuidoras que tomen contenido de cineastas que por ahí son operaprimistas o que no son reconocidos o que no tienen antecedentes o que no tienen un cast mínimo que garantice la inversión que el distribuidor hace en términos de copias, de laboratorio, de marketing, todo eso. Entonces, bueno, básicamente si vos te acercás con una película tuya, lo primero que veríamos es eso, ¿no? Como qué querés lograr con el estreno. Porque también incluso a veces nos parece que una peli por ahí puede tener una salida que no sea en salas. Digo, cada vez más nosotros nos planteamos esa posibilidad. A veces es un esfuerzo enorme, es un gasto tremendo y la salida de la película tal vez no es en una sala comercial, tal vez es en otro espacio. Entonces nosotros nos permitimos por ahí pensar otras posibilidades de estreno y creemos que además el futuro y la vida de este tipo de contenido está en otros lados que no son necesariamente los que primero vienen a la cabeza de la gente, ¿no? Como, eso por un lado. Y después, en términos de económicos, tenemos distintos modelos de trabajo. Nosotros, por suerte, contamos con nosotros digo, pero todos los distribuidores que cumplen con ciertos requisitos, cuentan hoy con el apoyo del Instituto Nacional de Cine, que es el apoyo a los distribuidores, y es una resolución que tiene el Inca, que apoya, digamos, económicamente a los distribuidores que promueven el estreno de películas argentinas en todo el país. Es decir, hay que cumplir con un estreno en 6 provincias argentinas para cobrar la totalidad de ese premio a la distribución, un estreno en Buenos Aires y otro en Capital Federal. Y, o sea, gracias a eso, como es un modelo que hemos encontrado en los últimos meses y que nos ha funcionado. Después hay otras posibilidades de modelo, de negocios, ¿no? Eso como lo acordamos también de acuerdo a cada peli, pero la idea siempre es, en general, Cinetren no participa de la ganancia de por taquilla. Eso es básicamente, salvo excepciones en donde, bueno, encontramos otras formas, pero en general todo el dinero que entra por borderó nosotros no lo tocamos, queda en manos de los dueños de la película. Bueno, eso, y después cuando un cineasta se acerca, tratamos de sí plantear como un esquema de trabajo que tiene que ver con ciertos requisitos por ahí más burocráticos que hacen a la inscripción de la película en calendarios en el competitive, o sea, para que una película pueda
ser considerada como un próximo estreno, tiene que estar inscripta en un calendario en donde todos los distribuidores y todos los exhibidores entran para fijarse a ver qué se estrena, y ese calendario se mueve minuto a minuto, ¿no, Eri? Eso quiere decir que por ahí vos venís y nos decís, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo la estrenamos? Y nosotros te damos una fecha, pero te decimos, mirá que esta fecha puede cambiar semana a semana, y de hecho quizás el lunes de estreno te digamos, mirá, no, el jueves no salimos, porque el negocio en Argentina está armado así y se programa lunes a lunes, o sea, es el lunes de la semana de estreno que nosotros sabemos en qué salas vamos a salir, con cuántas copias finales, qué plazas se van abriendo, y es posible que por ahí no se abran espacios, sobre todo con este tipo de películas, y que digamos, mira, no, conviene que atrasemos el estreno una semana o un mes. Un poco eso. No sé si contesté. Y después lo que podés hacer es, si todo falla con nosotros, no, en general no tenemos ese tipo, es un chiste, porque en realidad no lo pensamos así. Desde el principio, en general, como con películas más, sobre todo porque trabajamos por ahí con pelis que tienen nichos posibles de ser explotados y explorados. No sé, hemos trabajado con, por ejemplo, películas documentales que tenían, no sé, el tema del conflicto palestino-israelí como centro. Entonces, bueno, se hizo todo un trabajo de investigación y de ver cuál era el público para esa película, qué embajadas se podían tocar, qué centros culturales, dónde se podían organizar proyecciones a donde el director pudiera asistir y promover como todo el mundo que rodea la película, que a veces es mucho más rico de lo que uno supone, ¿no? Entonces, pensar también, nosotros en general, cuando pensamos una estrategia de salida, pensamos, bueno, queremos ir a salas comerciales, ok, ¿a dónde vamos a apuntar? Y al mismo tiempo, como sabemos que normalmente lo más probable es que esa película no cumpla con la media de continuidad requerida para poder seguir una semana más, bueno, ¿qué vamos a hacer después de que la película baja de las salas más comerciales? Busquemos un circuito alternativo. Entonces, espacios, o por ejemplo la propuesta de ciclos de los chicos, es como algo que me parece neurálgico y que deberíamos todos empezar a incentivar, como estos otros espacios que de hecho funcionan muy bien y que también tienen, no sé en este caso, pero en muchos espacios alternativos en donde trabajamos también tienen un feedback o un recupero que a veces es económico y que no es desdeñable. O sea, una película de hecho cuando alarga su vida útil y se extiende incluso a veces más de 6 meses que han estado programadas en salas, va sumando espectadores y también eso es dinero que vuelve a los productores, ¿no? Entonces, no hay que desdeñar la continuidad de una peli, como recién estábamos viendo el caso de cómo funcionan casi todas las cosas, que hace 6 meses que está en el Malva, ¿no? 10 meses, que sé que... O sea, y quizás es 1 o 2 funciones semanales, pero ese boca en boca y sostener eso, además de que es un esfuerzo enorme, realmente eso vuelve en cantidad de espectadores y vuelve en taquilla también. O sea, retomo algo que decía Roxana, no deja de ser también un negocio, y está buenísimo como pensar más allá de, bueno, quizás hacemos películas más independientes o nos interesa ese tipo de cine o no somos... un estudio, no tenemos una megaproductora ni una megaproducción, pero quizás tratar de pensar en términos de negocio también a la hora de producir, no para decir hago otro tipo de contenido, sino pensar, bueno, ¿qué producto tengo entre manos? ¿Qué guión estoy escribiendo? ¿Qué película estoy concibiendo para qué público? Porque tener esa claridad y planteársela desde el momento en que yo digo, bueno, estoy haciendo esto, en un punto facilita y también hace que no atente uno contra su propio trabajo, ¿no? Y es fundamental porque después nos ha pasado con productores experimentados, que es lo que hoy les comentábamos a los chicos, y con gente que por ahí tiene 2, 3 películas hechas por Inca, o sea, que tiene una idea de industria, que por ahí ha estudiado en escuelas reconocidas, tipo FUC, ENERC, como... de cine, y que no pensó en que por ahí necesitaba una foto fija para el afiche. Y uno dice, uy,
estamos fritos, porque llega la hora de que hay que generar material que es como para, ¿cómo se dice? Metamaterial, que no es de la peli, no me sale la palabra, y no existe con qué generarlo, y hay que generar un posteo diario en Facebook y no tenés material, y hay que generarlo en ese momento. Entonces está bueno como ir pensando estas cuestiones que tienen que ver con el momento de distribución de la obra, desde el momento cero en donde uno se sienta y está desarrollando el proyecto. Y lo mismo contemplar un presupuesto para el estreno y para la distribución. Así como no se contempla en este país muy poco los fondos que son necesarios para el desarrollo de un proyecto, y que está buenísimo ver a qué fondos se pueden aplicar, cuáles son las entidades que apoyan el desarrollo del proyecto, a qué festivales promueven desde sus mercados estos fondos. También pensar en, bueno, va a haber un momento en donde después de la post se viene la exhibición, y sin la exhibición y sin la distribución la película no está terminada. Y pensar que esa instancia tiene que estar en el germen de la idea, o sea, creo que eso es algo que tenemos que aprender a hacer, y que en ese sentido, bueno, los norteamericanos la tienen muy clara, y ahí sí me parece que hay que prestar atención, porque incluso si ese es un producto totalmente independiente y totalmente está bueno considerarlo también, porque nada, es el sentido de la obra, ¿no? También, o sea, para quién estoy haciendo eso, y qué tipo de película tengo en mi cabeza y voy a tener entre manos, y qué película quiero ofrecer, ¿no? Además de que hay una coherencia entre la forma de producción y el recorrido de la película en su integridad, ¿no? O sea, creo que eso, resumiendo. Como bien hablábamos, hablan las señoritas recién, también existe esa posibilidad, referido a tu pregunta, de que si por ahí estás en una situación de querer exhibir tu producción, y quizás todas estas situaciones burocráticas son trabas, o a veces el arte no siempre tiene que estar ligado por ahí al hecho de el dominio de trámites y serie de impulsos que llevan a exhibir donde corresponde tu producción. Desde nuestra propuesta es un tanto más personalizado. Nosotros con Pantallas Emergentes lo que garantizamos es a lo largo de esos 5 ciclos que son regulares en todo el año, la idea es que esa película, desde ya, si pasa por uno, es muy probable que pase por el resto de los ciclos. De momento somos 5, pero eso ya te garantiza como una especie de piso de exhibición alternativo. Digo, de alguna manera, sabes que hay 5 funciones en el año que vas a tener, que quizás yendo por el lado más tradicional puede que no tengas ni una. El objetivo también es no tomar producciones que estén subidas a internet, porque justamente sucede esto. Esta es una era por ahí donde la demanda implica a veces eso, ir a financiar cine desde tu casa, verlo cómodamente. Nosotros un poco estamos como con la idea de recuperar el concepto Cine Club, un concepto muy tradicional y que se mantiene hasta el día de la fecha, pero también ofreciendo cosas distintas, porque no nos serviría para nada pasar producciones que están en internet si justamente eso, si para qué armar una especie de propuesta interesante, pero si el contenido ya está por otro lado, no suma muchísimo. Por eso también está buena la propuesta esta, por el hecho de que también sabemos que así como el arte emergente en líneas generales necesita agruparse, nuestras proyecciones suelen tener eventos complementarios, que eso implica desde juntar directores para una serie de secuencias de cortos o películas pequeñas, pero que necesitan justamente de esta cuestión del agruparse tanto con otros realizadores como con público, sino que además también hay arte complementario como desde muestras de fotografía, música en vivo, en fin, situaciones que pueden traccionar incluso a otro público
De manera que si vos no estabas dateado de que estaba esa película en cuestión que querés proyectar, o si por ahí más o menos sabés que existe, pero te interesa otra cosa que suceda en esa jornada, probablemente te lleves la sorpresa de que viste no solamente lo que querías ver, sino además también te llevaste una idea distinta del cine argentino, mucho más personalizada, con un sentido más de agrupación o si se quiere de cofradía, una palabra bastante utilizada en esta charla, pero que bueno, que de alguna manera representa un poco a que a veces hay que unirse y que está bueno complementarse, pero por sobre todas las cosas, saber que desde Pantallas Emergentes la garantía está en esto, en que por lo menos la película desde el lado más romántico va a ser exhibida, proyectada y desde ya bancada por un montón de medios amigos que suelen tener justamente llegada a aquellos que quieren ver cine argentino. Comparto todo. En Internet la idea por lo general es poco factible que si tenés una película nacional vayas a exigir que esté en suscripción transaccional, porque por lo general son películas que son mega taquilleras y que el mercado casi no te va a autorizar a que vos vayas y digas yo tengo esta película, quiero que la gente pague un adicional por verla. Es la cruda realidad. Pero después se trabajan, por lo general son contratos de 2 años, donde vos también hay una curaduría, en nuestro caso la curaduría la hace Javier Portafous, que es el director del Festival de Cine de Buenos Aires, crítico de cine de La Nación. Él y su equipo analizan todos los contenidos y después se licencian. Por lo general las licencias de suscripción son de 2 años. Y después se negocia, te soy sincera. No es que hay como un flat fee especial o algo lineal que todas las películas se paguen igual. Sí se pagan en dólares y después lo que te decía, vos definís el territorio y los dispositivos en los cuales querés licenciar. Pero iba a decir algo y se me olvidó. Es así, sucede. Lo importante, digo, es esto, no subirlo a internet, ¿sí? Tratar de aprovechar las primeras ventanas, y es lo que decían las chicas y Cristian también, es la importancia de pensar la película desde el momento cero, ¿sí? Que es lo que nosotros por lo general vemos, que no hay una idea clara de cuál es el objetivo de la película, a qué público ir. Creo que a las chicas les debe pasar, y a Cristian también, que es, yo quiero ser masivo, yo quiero tener relatos salvajes, y no tenés relatos salvajes, y no vas a llegar a 3 millones de espectadores. Y lamentablemente, tal vez sí, tal vez no, digamos, y hay que setear esas expectativas previamente, y muchas veces es la tarea del distribuidor el de setearlas, pero también hay que construir también esa posibilidad, digo. Y la película, y la comunicación de la película nace con la película, con el guión. Algo que sucede es lo que decían las chicas, no hay material previo. Y si vos comunicás la película que hoy empezás a rodar, vas construyendo comunidad. Y ustedes viven en la era de Internet, en la posibilidad de las redes sociales. Un director de cine hace 30 años y no pagaba un aviso en una revista, o ponía plata en un cineclub, etcétera. No lo conocía nadie porque ni siquiera existía el VHS. Después vino el VHS y empezó un poco esto del entretenimiento en casa. Entonces, hoy ustedes tienen la posibilidad de crear comunidades de momento cero, aunque sea que sean los amigos, pero los amigos van a comunicar a los amigos y el efecto de viralización que existe gracias a las redes sociales puede generar que una película que sea así, súper chiquita, se convierta en algo mucho más grande. Pero si uno también sabe específicamente a qué público va encarado y cuál es el objetivo, porque los objetivos también se miden, digamos, y si uno puede setear esos objetivos y cuantificarlos, va a ser mucho más fácil la no decepción, porque yo he visto cineastas frustrados que esperaban ser relatos salvajes y tal vez no les fue tan mal. Y tengan cuidado porque, si bien yo escribo de cine, la crítica muchas veces no entiende nada de marketing y entonces dicen, no, esta película fue un desastre de taquilla, y la verdad que tal vez les fue muy bien, ¿sí? Entonces tratan de asesorarse. La realidad es que no tienen que
creer que pueden hacer todas las cosas ustedes, sino que traten de aliarse a gente que sabe de distribución, que sabe de marketing, y empiecen a trabajar eso desde el momento cero. Les va a resultar mucho más fácil y es muy factible que cuando salgan de la sala del cine no se sientan tan frustrados, porque es muy triste porque hay mucho esfuerzo detrás. No sé si te contestamos todos la pregunta de todas las ventanas. En el caso particular nuestro, naturalmente hablo por pantallas, es a convenir, o sea, vamos viendo en base a lo que tenemos armado. Todos los años comenzamos con por lo menos con la mitad del recorrido del año, con ya cosas programadas con anticipación, justamente, ¿por qué? Porque a veces estamos atentos de hecho, consultas de directores directamente que nos dicen, mira, nos soltaron la mano desde la distribuidora, nos prometieron tantas salas, de golpe desaparecimos, pasa eso, no es el caso para nada de la gente de Tren, pero sí otros que de alguna manera, bueno, a veces en esa situación nos conmueve y decimos, bueno, ok, hablamos con este director, le pedimos que posterguemos esta peli 2 meses más para que entre la tuya. Y es un poco eso, se trabaja en equipo, pero también viendo las urgencias. A veces ya te digo, a veces pasa desde una reparación histórica, decir, che, esta peli dejó de circular hace 2 años, está buenísima, podríamos reponerla, hasta situaciones inmediatas de películas que con mucha desesperación los directores o aquellos que están implicados necesitan que se vea, básicamente porque por estas cuestiones que mencionaban las chicas, el hecho de a veces terminar de financiar créditos o producir un siguiente trabajo, pero eso es a convenir, pero desde ya al ser 5 ciclos es muy probable que en un lapso de 5 o 6 meses, a más tardar, al menos en uno de esos ciclos, esa película se proyecte. Bueno, nosotros, creo que depende mucho de en qué estado está tu película, ¿no? Si estás en post, si ya la tenés terminada, si ya recorrió festivales, si ya como cumplió todo lo que vos que esperabas, que festivales en realidad recomendamos o hacerlo antes o muy cercano al estreno, como que termine ese ciclo de exhibiciones. En base a eso, la verdad, si vos decís, bueno, ya estoy, quiero estrenarla, tengo mi peli, nos ponemos a trabajar, se arma un equipo, se busca una fecha y la verdad es que no menos de 3 meses, sí, tal cual. Porque hay como tiempo de material de preparar el afiche, de ver cómo mejorar el tráiler, de buscar una jefa de prensa que se comunique con la gente de prensa, y eso va llevando mínimo 3 meses. Después la fecha puntual de estreno es algo que, como ella ya dijo antes, se busca una fecha tentativa ideal, por ejemplo, en la que no haya otra película argentina muy grande, porque le van a dar prioridad a esa película, o si trata una temática muy particular, que no haya otra peli con una temática similar en ese mismo jueves, pero después eso es algo que se va moviendo mucho y depende de un montón de variables. Entonces lo ideal es como siempre queremos que como que se entienda que tiene que haber una flexibilidad del otro lado, porque si uno piensa, bueno, tal día, tal fecha, si vos me decís voy a estrenar solo en Gaumont, sí, te puedo garantizar una fecha y vas a estrenar ese jueves y vas a estrenar ese jueves, y te lo puedo decir 2 meses antes. Pero si querés abrir a multipantalla, si querés ir a cineclubes o algo así, tiene que ser mucho más flexible, porque generalmente se programa el lunes previo al jueves del supuesto estreno para el que uno trabajó tanto, y ese lunes te pueden pasar cosas como que, no sé, el fin de semana las películas hayan funcionado muy muy bien y no hay espacio en la sala para tu película. Te dicen, tengo que dejar Dory porque la rompió, claro, tengo que dejar esa película porque la rompió, porque la va a seguir rompiendo y va a hacer más plata que vos en segunda o tercera semana, o sea, esas funciones van a hacer más dinero que la película, entonces no puedo y ese lunes en base a las salas que vamos consiguiendo, las expectativas que teníamos, cuál era como la salida ideal para esta película, se evalúa si se quiere estrenar ese jueves o no. Y básicamente eso, creo que 3 meses es como un lapso en el que igualmente hay como que trabajar muy seguido, es como el mínimo de tiempo no sé, de planificación de un estreno.